casi todo lo que yo pinto tiene que ver con lo que yo recuerdo de cuando era niño. El arte para mí fue mi vida. Cuando vine por primera vez a Chiloé y me quedé como encantado con el lugar. En esta casa del sur hay un ojo de buey por donde respiramos los nacimientos y las agonías de nuestros huesos. En ella vivimos y navegamos nosotros, los peregrinos del agua. Hola amigos, bienvenidos a Ronda de Diálogos. En esta ocasión el programa lo hemos dedicado íntegramente al Premio Regional de la Arte y la Cultura Mención Trayectoria, y esta vez ha recaído en Rosa Betty Muñoz, nuestra poeta chilota. Esperamos que lo disfruten. Bueno amigos, estamos aquí con Rosa Betty Muñoz, poeta chilote, quien ha sido galardonada con el Premio Regional al Arte y la Cultura. ¿Cómo estás, Rosa Betty? Bien, un día muy intenso en realidad porque hemos tenido hartas actividades, pero contenta. Yo creo que es una gran ocasión para juntarse aquí en Puerto Montt. O sea, el Consejo de la Cultura, el Consejo Regional de la Cultura te ha dado el premio a la trayectoria, ¿no? Claro. Eso fue esta mañana. Claro. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo recibiste ese premio? Bueno, bien, sobre todo porque es un premio que convoca el Consejo de la Cultura. Había un jurado que lo determinaba y también miembros que estaba compuesto por miembros del CORE y algunos artistas. Y además el premio anterior, que era Jaime Barría, el director de la banda Bordemar, también integraba parte del jurado. Y también todas las personas podíamos postular, ¿no? Las personas naturales podíamos postular a alguien con justificadas razones. Personas naturales e instituciones podían postular a artistas que creyeran que tenían una trayectoria en la región y que de algún modo su trabajo aportara al desarrollo cultural regional y que trascendiera, ¿cierto?, en las regiones y que mostrara la calidad del trabajo que se hace aquí en el país y ojalá también fuera del país.
A mí me postuló el taller literario que tengo en Ancud, ex estudiante del taller literario, la que era titular en realidad una profesora que fue alumna del liceo y que ahora es profesora aquí en Puerto Montt. Ella fue la que presentó los antecedentes. Yo sabía que me estaba postulando porque aporté con algunos datos que me pidieron algún libro, pero yo cuando vi la lista de los seleccionados en realidad me pareció súper fuerte porque hay varios artistas que son, yo los admiro mucho, grandes artistas de la región. De todos los ámbitos, o sea, de todos los ámbitos. La pintura, claro, la gestión música, cultural, sí. Creo que es difícil, yo le comentaba a los jurados que conozco después de la entrega del premio que debe haber sido un trabajo bien complicado porque es difícil medir, ¿cierto?, los alcances, la proyección del trabajo de cada uno, siendo de áreas tan diversas como eran los postulantes y después los seleccionados. Pero por otro lado creo que es una gran ocasión en que se den estos premios. Creo que le hace muy bien a la cultura de la región el hecho que en sus propios medios sean reconocidos los artistas, no por el simple hecho de premiar y olvidar, sino que al contrario, es generar atención, difusión de la obra, difusión sobre todo. Una de las cosas que ha pasado estos días es que, por ejemplo, ha habido mucha cobertura de los medios respecto de este premio y ha significado, ¿cierto?, que en una comunidad como pequeña donde yo vivo, la gente esté toda muy interesada en saber cosas que a lo mejor no son tan difundidas en la vida cotidiana que yo tengo allá, pero sin embargo con esto ponen la atención, la mirada, y ya no solamente en la persona que es uno, en la profesora del liceo, sino que en la obra, en la poesía, en el trabajo. Yo creo que para eso tiene que servir, es decir, para poner en relieve el trabajo de los artistas regionales, darles el valor que tienen, y porque si tú los sitúas, si tú les das un respaldo aquí en la región, con mucho más razón van a poder ser mirados, ¿cierto?, desde otros lados con respeto y como corresponde, ¿no?, situando el trabajo con el nivel que corresponde. Buenísimo, además efectivamente se les entregó un galvano, ¿no?, un reconocimiento a las personas a las 9 personas de las 19 que habían sido escogidas. También eso fue muy bonito. Muy bonito, y muy bonito que hayan estado también todos los finalistas, que pudimos compartir unos minutos allí de conversación, que yo encuentro que es valioso. Tenemos que volver a, digamos, reencantarnos con algo que tuvimos durante muchos años, que era un trabajo muy en conjunto los creadores del sur de Chile. Pensamos siempre mucho en la cultura en términos comunitarios, como pensar en un sur que esté lleno de contenidos y que nosotros seamos quienes poníamos los temas y los contenidos en la mesa del trabajo, que por lo tanto íbamos a estar muy involucrados en el desarrollo total de la región. Y yo diría que hace una década más o menos que eso se ha ido como desdibujando, y creo que hace mucha falta que de nuevo los creadores tomen ese papel de reflexionar, de pensar, de ser críticos frente a lo que está ocurriendo en las ciudades, por ejemplo, la pérdida del patrimonio, decir, la liviandad con que se toman ciertos cambios de costumbres, por ejemplo, no mirar la identidad de los lugares, todos esos temas que no son tan competentes, tan de nuestra competencia, digo, para los creadores. Yo creo que es interesante que volvamos a recuperar instancias de conversarlas otra vez y ponerlas en el tapete. Tuviste un discurso muy bonito y citaste le dedicaste el premio a 2 personas, Jorge Torres y a Nelson Schwenke. Cuéntanos un poquito de por qué le dedicaste el premio a ellos. Bueno, Jorge Torres Ulloa, un poeta, un gran poeta, yo creo que de los buenos poetas, de Valdivia él, y murió hace unos años. Con él se fue todo un capital que había aquí, sobre todo de crítica. Él era inclaudicable en eso de estar siempre alerta para no hacer transacciones, digamos, con el sistema, nada, por ningún motivo, y aunque le costara y aunque tuviera un montón de problemas económicos, reconocimiento, le faltara de todo, él estaba siempre en el tapete con la mirada crítica, siempre el ojo del poner la ética por sobre cualquier otra cosa. Yo creo que con la desaparición de Jorge se fue toda una mirada del mundo que era muy importante para todos nosotros. Siempre estaba como alerta de no caer en las trampas del sistema. Muy bueno. Bueno, digo eso, además de la obra tremenda que tiene como escritor. Y Nelson Schwenke, que se fue este año, que ha sido una tristeza muy grande para todos nosotros, pero por otro lado, yo diría que despertó mucho otra vez
toda una expectativa, porque lo que se produjo cuando murió Nelson Chuenque fue una corriente en todo el país que nosotros creíamos que ya estaba como un poco, a ver, como diríamos, de pronto uno creía que estaban, claro, uno creía que eran como gestos tan pequeños, esta nobleza de ir a los lugares, tocar para grupos pequeñitos, ir por todo el país, todos los veranos, unos tremendos trabajos, viajes larguísimos, con tocatas pequeñas. Uno creía que eran como, claro, gestos de amor, sí, pero no sabíamos la trascendencia que tenía, hasta que murió y empezamos a ver aquellas masas de ciudadanos que por Facebook, por Twitter, por todos los medios, y también en forma presencial en el funeral y en los conciertos que se siguen dando, nos damos cuenta de que está absolutamente vivo lo que planteaban, lo que plantean en los temas, lo que está en las letras, la fuerza de la... ¿Nelson era compositor de...? Sí, sí, entre Marcelo y Nelson hacen las músicas y muchos de los textos son de Nelson Chuenque. Y bueno, muchos de Clemente Riedemann también. Entre Clemente y Nelson componían harto de las canciones. Mire qué bonito. ¿Y no existe aquí en Puerto Montt una antología de poesía puertomontina donde pudiéramos tener la obra de Rosa Betty Muñoz o la obra de Jorge Torres? A ver, puertomontina no sé, ninguno de los dos es de Puerto Montt, pero quiero decir regional, hay varias antologías en realidad regionales. Una que es muy importante que se hizo en Valdivia por Página Dura Ediciones de hace años, y está el trabajo de... Lo malo de los libros nuestros, de muchos de los libros nuestros, es que han sido hechos en editoriales de pequeño tiraje, con pequeños tirajes, 500 ejemplares, y a lo largo de los años ya no existe ninguno. Entonces, nosotros podríamos decir que son libros superventas porque no queda ninguno en la calle, en el mercado, es súper difícil acceder a ellos. Por lo tanto, encontrar libros de Jorge Torres es muy complejo, no hay. Ahora el editor de Cultura está postulando las obras completas de Jorge, a ver si se las aprueban en los fondos culturales, porque es súper necesario para que por lo menos lo conozcan las generaciones que vienen. Por supuesto. Lo primero que tiene que hacer, yo creo, un buen escritor es leer y leer a los que lo precedieron, ¿cierto? No sé, nadie parte de cero. Oye, ¿y tu premio, cómo te enteraste del premio? ¿Tus alumnos estaban contentos? ¿Lo supiste hace varios días? ¿Cómo fue eso así, más íntimamente hablando? Bien, bueno, me enteré porque me llamaron para decirme que el jurado se había reunido. Para mí fue una sorpresa, porque como digo, cuando vi la lista de los seleccionados, en realidad, como digo, es difícil medir. Yo decía, pucha, hay gente que es gestor cultural, que ha hecho un trabajo poderoso, que ha cambiado la cara de una ciudad completa, entonces difícil medir. Me enteré porque me llamaron para decirme que lo tenía. Yo me alegré inmediatamente, porque a pesar de que uno cree que hay gente que tiene iguales merecimientos, más merecimientos, siempre es una alegría tener esa cosa contradictoria. ¿Quién no se lo ganó el amigo acá? Pero ya... Pero también este último tiempo ha estado muy lleno de actividades mis estudiantes, entonces hemos estado muy exaltados con otras cosas. Tuviste una entrevista en Artes y Letras el 28 de octubre, si no me equivoco, ¿no? De este año, bastante bonita. Que fue claro, porque por el libro que acaba de salir. Y mis estudiantes este viernes terminaron, el viernes que acaba de pasar a ser un acto grande donde terminamos un proyecto que tuvimos 4 años. Entonces estaba todo el mundo exaltado con eso en realidad, porque después de 4 años tuvimos 24 escritores, 6 venían cada año y lo entrevistaban 2 de mis estudiantes, yo los preparaba para que entrevisten al escritor. Allí pasaron los más importantes escritores que hay, digamos, vivos ahora publicando. No sé, Popía Barro, Raúl Zurita, Marcelo Mellado, Alejandro Zambra, Ramón Dieterovich, no sé, pues se me olvidaron unos cuantos, pero 24 pasaron por esto. Y los entrevistaban niños desde 7º a 4º medio, de a 2. Y cada vez que grabábamos una de estas entrevistas, que después fueron programas de televisión, había un público de entre 50 a 60 chicos. Nosotros sacábamos la cuenta que en lo concreto, solo en la grabación de las entrevistas, pasaron como 1.400 estudiantes. Solo en eso. Y después en los programas que ya se empiezan a difundir una vez al año, en diciembre tenemos la serie de los programas en televisión. Olvídate cómo se multiplica eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar a conversar un poquito más de cómo son esas entrevistas, cómo ha sido ese programa de televisión.
Entre las lecturas preferidas estaba El Peneca, que es una revista que ya no sale, que ya no existe, que duró más o menos hasta los años 60. Tenía unos dibujos preciosos hechos por Coré, que es uno de los grandes dibujantes chilenos. Quien subiera tan alto como la luna para ver las estrellas una por una y escoger entre todas la más bonita para alumbrar el cuarto de mi abuelita. A mí eso me pareció muy interesante y yo decidí que yo también le podía escribir a mi abuelita una cosa parecida, y lo hice. La inspiración te nace de tus propias experiencias, de tus propios recuerdos, de lo que tú vas viendo, de lo que tú vas viviendo, pero también te inspira el paisaje, las cosas que se te están perdiendo, ¿ah? Como se me perdieron todos los trenes, por eso los trenes los tengo aquí ahora, porque el que el tren ya no llegue, el que yo ya no pueda viajar en tren, para mí es una pena enorme. Entonces, de alguna manera, escribo sobre eso también. El reconocimiento que me han hecho, como la Universidad de los Lagos, por ejemplo, que me hizo un reconocimiento y que me ayudó a publicar uno de mis libros que se llama Cartas desde España. El haber ido a España, el haber obtenido una beca y haber sacado el diplomado en literatura infantil, más el haber estudiado en la Universidad Complutense. Como todos los poetas soñamos con un mundo en que todos sean felices, con que el mundo sea un poco mejor y en que todos también alcancen a cumplir con sus propios sueños. Continuamos conversando con Rosa Betty. Entonces, Rosa Betty, lo que me contaba, este fue un fondo del libro que tú te ganaste. Claro, sí. Un programa de televisión con tus alumnos de taller, alumnos de la escuela. Del taller literario, sí. Es que tengo un taller enorme, en realidad. ¿Ya? Ha ido creciendo. ¿Qué es enorme? Enorme, el año pasado eran 117 chicos. Enorme. En un taller literario es enorme. Y este año, como bajó la matrícula en general... ¿Todos juntos? No, eso es imposible. Ya. No, en grupos de 20, pero igual este año tuve uno de los grupos de 40 alumnos, lo que es muchísimo para un taller. ¿Cuál es tu sistema para guiar? Yo siempre he querido tomar un taller literario y nunca lo he hecho. ¿Cuál es tu sistema para guiar el trabajo? Mira, en realidad yo no sé si lo puedo llamar propiamente un taller literario, pero yo creo que es de acercamiento a la lectura, de encantamiento con la palabra, más que porque la gente que escribe, te imaginarás que en un grupo de 117, yo dudo que hayan 10 que realmente quieran escribir. Si el resto entra porque están los amigos, porque el taller se ha ganado un prestigio, porque quieren estar conmigo, porque quieren conversar, porque quieren... Hay muchas ruedas de conversación, opinamos mucho sobre la realidad, la contingencia, trabajamos mucho sobre textos de sus compañeros, de los que sí escriben. Entonces, yo diría que el sistema es abrir puertas para ver de otra manera la lectura. Así te podría decir que es lo que más hago. Motivar el gusto por leer, motivar el gusto por la palabra, jugar mucho con las palabras. Es decir, todos los años hago por lo menos unas semanas de quebrantahuesos, estos que hacía Parra con Jodorowsky, que son los recortes diarios, y crear nuevos discursos a partir de los discursos como públicos. del Dada, del surrealismo. Claro, y de los años 50 cuando lo hacían acá, que el referente más cercano que tenemos nosotros, de los años 50 que lo hacían en la calle, los Parra, Jodorowsky, todo. Y a los chicos les encanta. Y les enseña a dar una vuelta a las noticias, a los titulares de diario, etcétera. Se divierten, yo creo, harto, hacemos muchas actividades lúdicas y eso, pero guiar la escritura yo me dedico mucho más fuera con los chicos que realmente escriben, con ellos harto correo electrónico, corrección de texto, manejo de lenguaje, etcétera. Qué bonito. Oye, hay una frase que me quedo dando vuelta que citaste hoy: la poesía me salva de morir como un perro. Es extraordinaria, eso es un verso de Manuel Silva Acevedo, que yo quería hablar de eso hoy día en realidad porque yo creía que unía las dos cosas
que sé que estuvieron en el fondo para cuando se debatió sobre el premio, que era el papel en la educación, además de mi obra personal. Perfecto. Y a mí me parece que yo creo tener claro que aunque yo no hago concesiones cuando escribo, ni estoy esperando hacer didáctica, ni enseñar nada, ni tiene un fin específico mi escritura, yo quiero tener libertad de hacerlo nomás. Pero por otro lado, como profesora entiendo que el arte sí ofrece de repente a alguno, si tú logras hacer coincidir el libro justo con el momento, es como un poder evangelizador. En ocasiones yo creo que logra ser así, ¿no? Por eso pues contaba esos casos. Por ejemplo, a mí me golpeó mucho eso de la chica, esta poeta colombiana que me contaba eso, que ella literalmente dice que le salvó la vida. Literalmente la mayoría de sus amigos estaban muertos o drogos totales y muertos en vida, digamos. Es decir, no, ella se salvó por leer, porque la madre la encerró a leer. Y yo tengo muchos estudiantes que no tienen a veces ninguna otra cosa en la vida más que la televisión, el pasar los días, una cierta manera de estar muy superficial en la realidad. Y tú de pronto lo pones en contacto con ciertos discursos, con algunos imaginarios, y tú ves cómo en los ojos, en todo su espíritu aparece otra persona. Además que el libro, físicamente, el libro, como lo que tú tienes ahí, es realmente una cajita mágica, es más mágica que la televisión. Está lleno de, no sé, tú te imaginas cosas, te vuelas. Además te permite tu propia, el desarrollo, tú eres más protagonista en esto que por supuesto mirar televisión. O sea, cuando uno lee es uno el que está creando el personaje, uno el que le pone el color de ojo, pero aunque lo diga el libro, el personaje que uno tiene en la cabeza es otro. Que es muy distinto cuando se hace una película, por ejemplo, acerca de una novela, entonces uno ya siempre tiene... Lo fija en una imagen, y que la gracia de la lectura es que pueden haber, si hay 30 leyendo el mismo libro, seguramente van a ser 30 rostros distintos, y aún cuando sea muy detallista el narrador y todo, uno lo llena también con el capital emocional y de uno, y entonces la lectura se hace interminable porque se puede abrir a muchos registros. Y con la poesía pasa lo mismo. Mucho más todavía, mucho más, porque un verso sí que, como decía Guidobro, que es una llave que abre 1000 puertas. Gatilla, porque de repente el mismo que a ti te llamó la atención, por ejemplo, puede parecerle muy duro a algunos, pero otros lo miran en la exactitud de lo que y solamente se fijan en ese lenguaje. Me salvó de morir como un perro, que es muy fuerte lo que dice, muy fuerte, pero pucha, que dice claro aquello de que el arte en general, yo creo que eso no es solamente privativo de la literatura, también le pasa a gente con la música. Una vez la cantidad de niños que andan por las calles ahora con este plan de las orquestas que hay en todo el país, la cantidad de niñitos con un violino que llevan, niños que nunca habrían tenido acceso a un instrumento, y familias enteras que empiezan a circular en torno a ese tema. Le cambia la vida a la familia. Cambia la vida, y eso es algo, no importa que no se lo proponga como el artista como fin, yo voy a cambiar la vida, no tiene por qué ser. Es un efecto final que lo logra aunque no esté dentro de su presupuesto. Además que tampoco implica que ese niño vaya a convertirse realmente en un músico, pero una persona, un abogado, un chofer de camión, cualquier persona, al tener acceso a la literatura, al arte, le cambia su mundo, le enriquece. Yo creo que lo enriquece. Yo también, esa es otra contradicción. De repente algunas personas dicen, si alguien fuera mucho más especializado y leyera más libros, ¿sería mejor persona que alguien que no lo hace? Dicen, no nos salvan, que dicen que Hitler era un gran amante de la música. Claro, dicen que personajes muy siniestros han sido grandes amantes del arte, pero yo creo que no liquida eso una idea mucho más profunda de decir que el gran capital humano que hay detrás de cada una de las expresiones superiores del arte, en algún momento, ¿cierto?, permiten que para la mayoría de las personas, pues si tuvieran acceso a ellos, ¿no?, también abriría de ellos esas compuertas donde están, y reconocer las mismas emociones, el mismo capital humano, esa cosa de origen que nos hace tan parecido a todos. Buenísimo. Y bueno, aprovechemos que tienes un libro en tus manos, muéstranos. Canto de una oveja del rebaño, mi primer libro publicado,
que tiene una eternidad, es del año 81. Sí, esta es una cosa que yo no soy muy feminista, digamos, en términos militantes, aunque creo que, pero sí es verdad que este libro fue publicado en el 81 y siempre se habla de libros que se publicaron en dictadura y son muy destacados, y este libro también fue publicado, como digo, en esos años. Sin embargo, a lo mejor no ha tenido el mismo repercusión porque yo era mujer y porque era de acá del sur, porque estaba tan lejos, porque no sé qué. Pero no. Léenos alguna por aquí. A ver, aquí hay uno que yo siempre leo porque le digo a la gente cuando lo escucha que vaya clasificando qué tipo de ovejas son. Se llama ¿Hay ovejas? Espérate un segundo. ¿Todos somos ovejas entonces Sí, en tu vida? en este libro sí. No, en este libro sí. Y en esa época sí. Y entonces, bueno, y en esta también. ¿Para qué va a estar con cosas? Eso de seguir un sistema y tener y actuar sin desarrollar un espíritu crítico fuerte, siguiendo las modas, las tendencias, no discrepar, etcétera, hace que sea un rebaño de ovejas, ¿no? Bueno, y este poema dice: hay ovejas y ovejas. Te invito a ti igual que mires cuál. Hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadamente en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas. Esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen las patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Qué bonito. Muy bonito. Ese es un poema de este libro antiguo. Y yo soy de las últimas ovejas. y de las negritas. Son las que se atreven, por eso tienen los mejores pastos. Sí, qué bonito. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Rosa Betty, con este libro que hemos sacado de la Biblioteca Regional de Puerto Montt. Aprovechamos de cruzar la calle. Y te agradezco y nuevamente te felicito muchísimo por este premio maravilloso de la región y por, en realidad, la labor que tú haces como poeta y también como docente, que eso es fantástico, te deja, digamos, en una mano muy parecida con la gran Gabriela Mistral, de alguna guardando manera. las proporciones. Bueno, sí, hay que ser, bueno. Sí, pero es un modelo, ella es un modelo, parecido, lo fue siempre, ¿no? Para mí, sí. Cuando era niñita yo quería ser como ella. Sí, cuando chica quería ser como ella. Sí. Bueno, ahí estás cerca y de una región también tan hermosa como el Valle del Elqui. Claro. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa y eso, pues, felicitaciones. Gracias a ustedes. Bueno amigos, eso ha sido con Rosa Betty Muñoz. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Despedimos el programa de hoy, dedicado al Premio Regional de la Arte y la Cultura, otorgado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes a Rosa Betty Muñoz, quien nos ha contado un poco más acerca de cómo fue este premio, qué es lo que significó para ella, qué significa para la región tener un premio como este y cuál es el impacto que eso crea en nuestro país. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Esta cueca chilota con nuevo aliento. Esta cueca chilota con nuevo aliento. Con nuevo aliento ahí sí, sean tolerantes. Con nuevo aliento ahí sí, sean tolerantes. A nuevas formas de arte sin ser pedantes. A nuevas formas de arte sin ser pedantes. Sin ser pedantes mi alma, sin ataduras. Sin ser pedantes mi alma, sin ataduras.
Desde niño me gustó abrir esas páginas de esos libros polvorientos. Ese gusto, ese afán, ese escudriñar, esa curiosidad por la lectura, en primer lugar, por revisar los libros, por leer los libros, bueno, lo aprendí en esa escuela y a mi padre le encantaba que su hijo aprendiera largos poemas para recitarlos durante las ceremonias que se realizaban en la escuela. Empezar a integrarme con mis sentidos en la tierra donde nací en primer lugar, poner en mis oídos los elementos naturales, pero también escuchar las voces de la gente, las voces de los campesinos de Caucahué, y en el sentido social, en el sentido de su faena, en el sentido de su dignidad humana, en el sentido de sus sufrimientos, de sus valores, de su memoria, de sus recuerdos. Hay una selección de textos de Manojo Chilotes, de Aguas, Piedras y Expiaciones, de los peces que vienen, donde habitamos las palabras, y mis últimas creaciones, Pabla viene del mar. ¿Qué mejor sueño que haber nacido en una casa escuela, ser todavía profesor normalista y a la vez con ese oficio lateral, el cultivo de la poesía, haberme encontrado con un mundo riquísimo, el entorno familiar y humano, el entorno natural. Este mundo maravilloso para mí ha sido mi mundo, mi sueño. En esta casa del sur hay un ojo de buey por donde respiramos los nacimientos y las agonías de nuestros huesos. En ella vivimos y navegamos nosotros, los peregrinos del agua.